Señoras y señores, la Fiorentina es un desastre, por no decir de cosas peores. Hoy venimos en Trecuartista a analizar un poco la situación de uno de los equipos que tiene un proyecto más importante de Italia. Estamos aquí con Carlos Escudero. Hola, Carlos. ¿Cómo estás, Iván? Vamos a hablar de la zona de abajo que ya tocaba, que veníamos Sí, hablando de la zona de arriba, lo que no esperábamos hablar de este equipo, vaya. claro, no tocaría meter a la Fiorentina en la zona de abajo, señores. ¿Por qué? Porque, bueno, la Fiorentina es un proyecto, vamos a contextualizar y entrar directamente en materia. Es un equipo muy importante. Y diréis, wow, ¿es más importante que Inter, Milan? No, claro que no. Pero tiene unos puntos que hay que darse cuenta. Y es que es uno de los equipos que el año pasado empieza una reconstrucción completa, ¿verdad, Carlos? Con Raffaele Paladino como entrenador en el banquillo, donde se decide que el proyecto va a girar en torno al talento nacional, al talento italiano. Y es el equipo con más jugadores italianos en plantilla, concretamente 14 de ellos son formados en tierras transalpinas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con Raffaele Paladino, Carlos? Mira, con Rafael Paradino pasó, que renovó Iván, justo a las alturas de la semifinal de esta Conference League contra el Betis, que nosotros incluso hicimos un vídeo haciendo cuáles eran las claves de la Antes de la renovación de vuelta, ¿eh? Rafael Cuidado. Paladino. Y la verdad que tuvo problemas con la directiva, Sí, no hubo una sinergia y realmente pues Paladino se cayó como entrenador de la Fiorentina, se cayó como entrenador esa persona que iba a llevar a esos jóvenes a explotar a su máximo nivel y nos correcto. vemos que hoy en día tenemos a Stefano Pioli, que yo creo que eso y jóvenes no casa muy bien y ahora vamos a hablar de eso. Vale, sí, la discusión fue con Daniele Prade concretamente, a las 2 semanas de renovar, efectivamente, y dimitió y hace poco dio una entrevista donde alegó que no sabía por dónde estaba yendo el proyecto y que tampoco sus intereses iban de la mano con los del club. Cosa que me lleva a preguntarme por qué ha renovado. Bueno, eso es algo que no sé cómo sería esa conversación para renovar, pero sí, tiene pinta que hay un porcentaje económico que el presidente Comiso tuvo que tener algo que ver. Actualmente van decimoséptimos con 3 de 18 puntos, con Stefano Pioli efectivamente en el banquillo. ¿Significa entonces que los jugadores italianos que han fichado o que el proyecto edificado sobre el talento italiano no sirve? Bueno, esto es una mentira muy grande. Vamos a hablar de jugadores después, concretamente, pero primero nos vamos a meter en el problema principal, que es lo que acabas de comentar. Carlos, la Fiorentina contrata a Stefano Pioli por encima, ojo a los nombres y cágate encima, Thiago Motta y Farioli. Y la Fiorentina ha puesto por Stefano Pioli, que si Cuidado. alguien no le perdió el rastro cuando se fue del Milan hace algún año, literalmente se fue al Al Nassr con Cristiano Ronaldo. Que no sé si Y le de fue bien o repente mal, la ya, verdad. no lo sé, sé que no gana ningún título así Claro, es que yo creo que no le importante. fue bien. Y bueno, y no tengo contexto de Arabia, no lo sé. Y nada, vuelve a Italia para entrenar a una Fiorentina que realmente está llena de jóvenes a explotar, que es literalmente el anti-Pioli, que es una cosa que ya en Mundo Milan no salió muy bien y ahora recordaremos algunos de esos nombres por si lo tenéis un poco olvidado, pero la verdad que esa época no fue nada bien, sobre todo explotar jóvenes promesas. Claro, vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar un poquito de cómo fue ese Scudetto, porque eso es que lo estábamos hablando antes de cámaras, Carlos y yo, y luego vamos a repasar jugadores que no explotaron. O que después de salir de Stefano Pioli se demostró que sí eran mejores futbolistas. Por decirlo así, hay 5 fantásticos en ese Scudetto que creo que demuestra mucho más que el Scudetto del Milan fue obra de 5 jugadores en un nivel de forma tan excelso que fueron capaces de competir con un Inter en un nivel más bajo, que tuvo un bajón, al resto de la liga, que fueron Rafael Leao, obviamente. Ese Rafael Leao es el que todo el mundo espera que algún día vuelva. Teo Hernández, espectacular. Jugadores como Gavi, como Mañán, que en ese año para mí es el mejor portero del mundo, no estoy exagerando. Para mí ese año de Mañán, la 21-22, es el mejor portero del mundo. Tonali, que obviamente, y quizá Ismael Benacer. O más que Benacer, igual Kalulu Tomori, depende cómo los quieras meter. Sí, la cosa que eran importantes todos, pero sí que sobresalían los que acabas de comentar, porque eran nivel ya Eran niveles de lo más demasiado alto. altos. Entonces, ahora hay jugadores como Terracciano, que ahora mismo se está demostrando que el chico sí que sabe jugar al fútbol con David Nicola en el banquillo de la Cremonese. CDK, que es el caso más brutal. Ese pega mucho. Makers, que es salir del Milan, un añito en Roma y otro en Bolonia, y parece ser que, vamos, es Manu de Santo. Y Gavia, que salió hacia Villarreal media temporada y volvió para ser uno de los líderes de la defensa. ¿Cómo te deja esto respecto a tanto joven, Carlos? Pues yo creo que también da un poco la razón a
a lo que pensábamos de Pioli y lo que yo siempre repito en los vídeos, que la Fiorentina ha salido, que es un entrenador que tiene su base instaurada, tiene que jugar de una forma y en esa forma no existe lo que es dar progresión a los jóvenes. Más que Claro, nada, no. no progresión, sino también sacarlos de su zona de confort. Es que es muy estático, es un entrenador muy estático realmente, que quiere funciones de, vale, tú haces esto, tú haces lo otro, realmente les baja el techo a muchos jugadores para poder realmente salir ahí. Más que nada, por ejemplo, Charles de Quetaler jugaba muy poco, pero a lo mejor esos 3 partidos que jugaba muy poco lo había probado de 3 posiciones diferentes. Tú no puedes sacar un buen rendimiento de un jugador 20 con un minutos por poco. partido cada una en una posición diferente. Exacto, tú no le puedes sacar rendimiento a un jugador con estos cambios. Y yo creo que la Fiorentina lo que tiene que hacerle ver a él es que estamos en un año que realmente queremos ver mucha progresión de muchos jugadores, tienes que dejar ciertas cosas que funcionen. Es decir, mira, el otro día probó a Nicolás y Caviglia ahí ya de titular, tal. Puede haberte gustado, puede no haberte gustado, pero sigue intentando, sigue apostando por ciertas cosas, porque si vas cambiando, el equipo realmente no va a ser estable y va a caer en una dinámica peor de la que estamos ahora. Y ya ese último partido fue algo mejor que los anteriores, pasa que ya se enfrentaba ante una Roma que fue literalmente lo que está haciendo la Roma hoy en día, que os vamos a contar. Pero veremos si ahora en la jornada 7 cambian las cosas y sigue apostando por una idea que pudimos ver el otro día contra la Roma. Que fue su mejor partido seguramente. O sea, pese a que gana la Roma, creo que son los mejores 70 minutos, 60 minutos de la Fiorentina en todo el año, sin exagerar. La cosa aquí es, tenemos una cosa clara, el primer punto de todo esto es que Stefano Pioli no es un entrenador adecuado para una plantilla que es joven o que está por desarrollar, ya que el Pioli que más funciona es aquel que tiene el talento, por decirlo así, que es un talento brutalmente importante, sea Leao, sea Teo, sea Tonali, y que a partir de ahí los coloca en posiciones donde pueden más o menos estallar individualmente. ¿Cuál es el segundo problema? Lo que comentas, la elección, bueno, el segundo problema, matiz del primer problema. Tú como directiva elegiste a Stefano Pioli por delante de Thiago Motta, que es el rey del desarrollo de jugadores, o Farioli, que era un entrenador que, vamos, está probadísimo en el Ajax, estaba probadísimo en Francia y tenía toda la pinta para volver a Italia y al final acabó yéndose al Porto porque tú no eres capaz de hacer una oferta porque no fue la segunda opción, fue la tercera por delante de Stefano Pioli, por detrás de Stefano Pioli. Entonces, la elección del entrenador es otro punto importante. A partir de aquí, hay que hablar un poco de los protagonistas, porque estamos hablando mucho de los jugadores que destacan y de los jugadores italianos, y tenemos realmente una lista muy importante, ¿no, Carlos? Con muchas edades muy bajas. Sí, más que nada, no te puedo hacer el cálculo mental así rápido, pero te diría que la media edad estará entre unos 23, algo de todos los jugadores que vamos a mencionar ahora. Te lo puedo decir yo, Pero mientras lo vas diciendo, te lo digo yo. mira, pues tenemos primero a Pietro Mucho, uno de los centrales que el Milan literalmente se le cae la baba estos últimos años, que le Correcto. encantaría tener, y más con esta necesidad que ha tenido el Milan de centrales este año y el año anterior. Y son 20 añitos de jugador. Y es un central que puede ser capaz de liderar una Fiorentina 10 años más. Bueno, es que si le quitas a Edin Seco, la media de edad baja bastante, ¿eh? 27,5 con Edin Seco y de repente sin Edin Seco baja hasta los 26 con algo. Sí, no, yo me refería a de los jugadores de los protagonistas, Ah, bueno, que es eso lo que no te lo más. puedo calcular ahora. No, no, es un poco complicado, pero ya te hablaba de Pietro Mucho, luego tenía Luca Ranieri, que estos últimos 2 años han sido una subida de nivel tremenda. Incluso Capitán. ya se ha sumado hasta en lo estadístico y ya se pueden hacer asistencias y goles. Ya lo vimos a estas 2 temporadas. Y ya te digo, son dos de los jugadores que realmente con la llegada de Pioli ya eran una realidad. A lo mejor no necesitaban ese progreso que podrían necesitar esos Caviglia, Falcini, que vas a comentar un poco ahora, pero ya eran dos jugadores que eran realidad fiorentina y dentro de lo malo yo creo que se salvan de la arpía de Pioli en el sentido Que de. también son los que más tarde han llegado, que es curioso, porque, bueno, ahora sigues la lista, pero hay muchos por detrás que han llegado de hace un año, por decirlo así, ¿sabes? Y que no han desarrollado. Exacto, pero yo creo que con mucho Ranieri somos la excepción y eran jugadores yo creo que desarrollados pese a su joven, bueno, pese a la de Luca Ranieri son 26 años, pero en caso de Pietro con mucho yo creo que ya era una realidad en Serie A. Luego ya tenemos Nicolussi Caviglia y Fazzini, dos jugadores realmente del descenso de la temporada pasada de la Serie A, siendo los mejores de sus respectivos equipos, ya sea del Eso no es Venezia y el problema. Napoli. Lo que sí, este salto ya de un equipo que descienda a un equipo que pelea Europa, se tiene que notar, pero igualmente para tu ver esa progresión tienen que jugar y tener minutos como los tienen la temporada pasada. Un poco menos, obviamente, guardando las distancias, pero lo que no puede ser es que al principio de los primeros partidos de estos dos jugadores no sabíamos nada.
Y ahora sí que es cierto que podemos ver un poco más a Cavilla, hemos visto algo más Falsini esa media punta, pero es que también hablaremos después de esa media punta que este año está un poco maldita. Más que Efectivamente. nada por ciertas funcionalidades que ahí Iván en lo táctico sabéis que nos falla. Y Luego, yo por tengo una ejemplo, cosa con Caviglia, que es, dime, Caviglia lleva solo, que me refiero, Caviglia, vale, es un jugador que viene del Venecia, correcto. Nadie dice que, es lo que dice Carlos, nadie dice que tenga que ser el titular al momento. Pero el problema con Caviglia es que es el único centrocampista puro que tú tienes. Por decirlo así, el único organizador de juego que tienes ahora mismo, teniendo en cuenta que Fagioli, lo voy a adelantar a Carlos, no está teniendo ninguna importancia. Ninguna. Siendo a lo mejor el más talentoso de todos, es el que menos importancia está teniendo. Para que nos hagamos una idea. Entonces ahora, ya, continúa la lista si quieres, pero quería apuntar eso porque me parece muy, muy llamativo. sí, bueno, ya tendremos que ver a ver dónde pueden salir las culpas. Luego, por ejemplo, tenemos a Nicolo Fortini, que realmente ha Es entrado de extraño. casualidad, más que nada porque con Tariq Lamptey, el pobrecito, se nos ha vuelto a lesionar recién llegado de Brighton. Entonces aquí tenemos a Fortini, que ya estaba en la plantilla siendo como juvenil, bueno, del primavera esta temporada, y al final, mira, ha entrado la oportunidad. Y yo los ratos que lo he visto no me ha desagradado. A mí me gustó bastante, ¿eh? A mí me Bastante, gustó. bastante. Entonces también la Fiorentina ha conseguido conjuntar una perlita después de lo que ha pasado con Tariq Lamptey. Y vamos a empezar con los dos delanteros centro, porque realmente es la potencia de esta Fiorentina y vamos a obviar que Dzeko está ahí. Pero vamos, tenemos a Moise Kean y a Roberto Piccoli, que entre los dos el Vaya año par. pasado hicieron más de 30 goles. Vaya par. Son 30 más de 30 goles la temporada pasada. Lo que son dos jugadores, que no sé si os lo imagináis en el campo jugando a la vez. Yo tampoco. No funcionan. Vale, y nos faltaría, por rematar la lista, Chen Endur, que tiene 21 años y es la eterna promesa desde que tiene 18. Que oye, creo que el caso de Chen Endur, de verdad que aquí Pioli no creo que tenga tanta culpa. Creo que ni con Rafael Paladino ni con otros entrenadores que ha tenido ha demostrado, y creo que es más cosa del chico, me parece que tiene una capacidad tremenda, el físico es inigualable, me parece que para 21 años es inigualable, pero creo que el propio chaval es el que tiene un poco ese parón mental. Que nadie está insultando a Chenendure, pero Nicolò Fagioli, que es el que decía yo, para mí el más talentoso de todos. Otra cosa es que de repente no le encuentres sitio a un jugador tan talentoso, eso es un crimen, lo siento, es un jodido crimen. Fabio Parisi, que es el lateral por excelencia, bueno, el lateral suplente por excelencia de donde sea necesario, lo ponen por ambas bandas y siempre rinde. Este chico no creo que haya una diferencia muy grande con Pioli y sin él. Y luego Mattia Vitti, que está en un punto crucial de su carrera, el cual con 23 años viene de un año en el Empoli para mí bastante la verdad. No, por lo menos no a la altura que tú te esperabas del Mattia Vitti del Sassuolo. Lo ficha el Niza, lo empieza a ceder por ahí. La cosa con el Niza es que lo vuelve a ceder a la Fiorentina, creo que esperando que se revalorice por fin en una última oportunidad, en un equipo un poco más grande que el Empoli, pero no funciona. O por lo menos de momento no está teniendo ninguna importancia, porque además por delante tiene tres buenos bichos defensivamente hablando. Uno de ellos, Comucho, y otro Ranieri, cuidado. En la crisis, en la actual formación o crisis de formación, perdón, que vive el fútbol italiano, la Fiorentina es el equipo que más italianos tiene, menores de 25 años, estoy diciendo, que más talento tiene por desarrollar. Es decir, ya no la Fiorentina, aquí hay un problema ya no de la Fiorentina. La FIG, la Federazione Italiana Gioco Calcio, que es el máximo organismo del fútbol italiano, tiene un problema importante con la Fiorentina, porque si no, no se puede permitir que tanto talento joven esté concentrado en un equipo y no se desarrolle. Es una noticia malísima para la Azzurra y para la imagen del fútbol italiano en general, perdón, iba a decir general. ¿Cuál es la cosa con esto? El estilo de Pioli, lo comentábamos antes, Carlos daba unas pinceladas de que es muy estático y creo que no sé si fuiste tú o yo, que dijo que es muy individualista, donde todos los jugadores tienen un contexto y un espacio para brillar individualmente, pero que en lo colectivo, que es lo importante de este equipo que es tan joven, no se pueden ver esas virtudes. Vamos a hablar ahora de tres futbolistas, bueno, dos realmente y uno por detrás, que son los dos pilares de la Fiorentina dentro de ese estaticismo. Gudmundsson, que nos hemos cansado un poquito de esperar el Gudmundsson de los 2 añitos en Genoa, ¿no? Pues imagínate la Fiorentina. Buah, es que creo que son 28, es que no sé cuánto paga, pero creo que por cesión y luego opción de compra llega a los 28 Y millones de euros. sí, Cuidado, yo ¿eh? creo que sí. No sé si era una opción de compra de 24, que tienes que sumar el precio de la cesión. O sea que sí, sí, se puede llegar a esos números 100%. Cuidado.
que Gudmundsson realmente es el jugador que enlaza todo en la Fiorentina. Es el único jugador, de verdad, podéis poneros cualquier partido de la Fiorentina, es el único jugador que tiene una libertad de movimiento total en el campo. O sea, llega hasta los centrales, llega hasta la media punta, llega por banda. Es el único jugador que tiene esa capacidad para moverse libremente, cosa que no entendemos. Porque teniendo otros jugadores como Faccini, por ejemplo, que en el Empoli era mano de santo para moverse por todas las zonas, que no lo haga nos parece dramático. Otra cosa importante, Gudmundsson no está a un buen nivel, ¿vale? O sea, no lo seguramente ya no vayamos a ver al Gudmundsson del Genoa porque ya van para 29 años. Esta vez estoy bien en la edad, no estoy fallando. Y seguramente no lo podamos ver. Ahora, Moise Kean, Carlos. Y el problema de Moise Kean es que te puedes parecer 3 partidos, pero es que si está enchufado, es que es el mejor jugador de la Fiorentina. No, sí. Y de los mejores de la liga, seguramente también. Exacto. Entonces, el problema que yo tenía mucho con Moise Kean era el tener pareja un tío como Piccoli, que también es un tío un poco más estático o alto, un delantero centro de toda la vida. Y entonces es como que le dejas la función realmente de dinamismo solo al mediapunta, en este caso a Gudmundsson. Entonces Gudmundsson no te va a ganar el partido. Entonces yo siempre lo he hablado contigo. A mí me encantaría ver cómo Gudmundsson pueda estar en esa doble punta, retrasado a un delantero como puede ser o Kean o Piccoli, en este caso Kean. Y sobre todo poder ver en esa media punta un tío como Faccini, sobre todo jugadores que le den más movilidad al equipo, más movilidad. Pero es que eso no está pasando y es porque realmente solo tiene esa función Gudmundsson y la movilidad no te la va a dar ahí arriba Piccoli. Pues a lo mejor Moise Kean tiene que abandonar esa posición y venir a decir, oye, equipo, vamos. En plan, lo vimos un poco también esto en Roma, contra la Roma, perdona. Esa es mi opinión como Isequín. No le puedes pedir que haga otros 20 goles y luego el equipo no acompaña. Más que nada porque es lo que decías de Pioli, ese individualismo. Esta Fiorentina, si de algo puede presumir, es que juntas son eso, son mucho más fuertes. Véase con jugadores como Fagioli, véase con todos los jóvenes que tiene, son jugadores muy asociativos. Necesitan que todos crezcan como un equipo y no depender de individualidades como Wilson, como Isequín y como el propio Endur, ¿me entiendes? Claro, pero esto es lo que pasa aquí, que la Fiorentina realmente, bueno, dato importante sobre, bueno, dos datos. Uno, le estamos refiriendo a una alineación 3-4-1-2, ¿vale? Por si eso no se había entendido. Pero Moise Kean lleva -2,6 expected goals en este inicio de temporada, que es una barbaridad, ¿eh? Debería llevar, creo que lleva un gol solo y debería llevar tres o mínimo, Bueno, hay ¿vale? una que tiene con la portería vacía. Sí, Buah. eso es dramática. Eso es dramática. Voy a dar unas estadísticas ahora, pero antes de nada, comentar lo que acabas de decir. Estás con un entrenador que es totalmente individualista en un equipo que necesita del colectivismo. Los jugadores para desarrollarse necesitan encontrar un contexto que tengan favorablemente a su estilo de juego, al estilo de juego del equipo y que por delante de ellos se les pueda permitir el fallo. ¿Cuál es la cosa con Pioli? Que se ha priorizado siempre jugadores, como decíamos antes, mucho más formados. ¿Cuál es el caso entonces de este mercado de fichajes que se ha hecho con Stefano Pioli? Simon Son, por ejemplo, sin parecerme un mal futbolista, lo he dicho siempre, nunca me pareció un mal futbolista, pero sí un futbolista bastante más limitado con los pies que todos los que hemos dicho, está siempre por delante, o al menos hasta hace una jornada, que se dio cuenta que probando a Nicolucci y a Faccini el equipo formulaba un poco mejor, que era el centrocampista principal de Pioli, solo por ser un estilo mucho más físico de centrocampista, capaz de abarcar todo el campo. A partir de aquí, vamos a dar los datos. La Fiorentina hoy, tras 6 jornadas, es el 12º equipo que menos progresa con balón. Y haciendo memoria, está por detrás de equipos como el Torino, que es dramático estar por detrás del Torino en esta estadística. La verdad es Es, que es dramático, porque ya hablaremos del Torino en algún momento, pero tela, porque por dramas en Italia siempre hay. Está por detrás del Torino, de Udinese, que también es un equipo que progresa únicamente en base a 2 jugadores. O sea que, bueno, no vamos a decir nada. Y de otros equipos ya mucho más interesantes, como pueden ser, por ejemplo, el Genoa, que pese a estar en posiciones bajas, es uno de los que más progresa. Pero bueno, eso no nos toca hoy. La segunda estadística importante, solo 6 goles. O sea, 4 goles en 6 jornadas. Y lo que decías tú de que Moise Kean, Roberto Piccoli se pisan. Aquí la cosa es, nunca ha probado, por ejemplo, o sí que lo ha probado, pero solo en segundas partes, a Edin Seco, que sí que es un jugador que hace jugar mucho más, que rota mucho más la posesión, que tiene mucha más capacidad para avanzar con enlazando jugadas, o una doble punta, que es lo que tú dices. Yo igual sí que me arriesgaría a hacer una 3-4-3 con Faccini por un lado, con
Gudmundsson por otro y en el medio Moiskin o Roberto Piccoli, pero no los dos, creo yo. Yo creo que la elección de perfiles de esta Fiorentina no es buena. Claro, yo creo que fichar a un jugador como Piccoli que llega de meter 10 goles con un equipo pequeño, veas en la clasificación como puede ser el Cagliari, Sí, ¿verdad? eh, entonces ya quiere probar, pues lo que he dicho antes, 30 goles asegurados al principio. Y no, porque son dos jugadores que realmente entre ellos se quitan las mejores virtudes que tienen. Y entonces yo obviamente no puedes sentar a Moise Kean. Lo malo, pues a lo mejor darle un rol secundario que tú no le has dicho a Piccoli antes de firmar por la Fiorentina y dárselo, pero yo creo que hay que tomar decisiones ahora que pueden sentar mal a muchos jugadores para al menos realmente despertar la posición esta que tiene la Fiorentina, porque no estamos hablando de un mal inicio, y es que son 6 partidos, queda mucha liga por delante, pero son 6 partidos y 3 puntos, Giovanni, es que es algo alarmante. Es que estás 17º, cuidado. Y ahora vamos a la pregunta final, seguramente que antes de todo esto. Bueno, seguramente. Bueno, ahora cuidado. Moise Kean está lesionado hasta finales de octubre. Entonces Piccoli ahora sí que tiene la oportunidad de tener más espacio. Pero bueno, eso es otro tema. La pregunta con todo esto, y tras ver un inicio, que por cierto, dato, es el peor inicio de la historia de la Fiorentina Liga. El peor. O sea, Pero estamos no hablando sé si era desde el. el sistema de 3 puntos, ¿no? Era el Claro, peor. sí, en el sistema de 3 puntos. Pero desde que está instalado el sistema de 3 puntos es el peor inicio de la historia de la Fiorentina en Serie A. O sea que es un drama bastante interesante el del equipo de Firenze. A partir de ahí, la pregunta final es, ¿deberíamos prescindir de Stefano Pioli en la jornada 6? Que por cierto, no se ha despedido ningún entrenador en la jornada 6, cosa que en Italia es muy raro. O sea, normalmente hay contenido para esto, para estas alturas de temporada ya bastante temprano. ¿Deberíamos prescindir de Pioli? En mi respuesta, y luego te dejo a ti, sí, por el simple hecho de que creo que te has equivocado desde el principio, creo que llegó tarde, el 15 de julio, creo que nunca elegiste bien los perfiles, creo que no es un entrenador adecuado para sacar adelante un proyecto tan importante para la FIG y un entrenador italiano, que sí, que es italiano y entiendo que a lo mejor eso tiraba más y la experiencia en Italia tira mucho, pero para mí no tiene una razón de ser, por decirlo así. Te digo lo que pienso, te digo lo que creo que va a pasar. Es que lo que creo que va a pasar... Va, venga, dime lo que piensas y luego hablamos de lo que va a pasar. No, tranquila, las dos que es que sí, que se vaya a la calle. No, en serio, lo de Pioli, sabes que se tiene que ir a la calle. Más que nada porque yo considero que destituir a Pioli es dar un paso atrás para dar 6 hacia adelante después. Seguramente. Si No, tú no, ahora y ya te que vas, la cosa es a quién traes, claro, ese es el problema principal. claro, y ese es el principal problema, pero si tú ahora quieres ya alargar con esto hasta enero, enero ya no es octubre. Enero ya no es octubre. Y ahí podemos tener problemas. Pero si la Fiorentina ahora realmente es que se tiene que dar cuenta que son tantos cambios que necesita hacer este equipo que este entrenador, por sus cualidades, no los va a hacer. Porque es imposible. Más que nada porque no hay espacio-tiempo para que realmente le pueda dar la progresión a todos los jugadores y que él mismo se siente a gusto con su forma de jugar. Entonces yo creo que espero que esa negociación, las dos partes digan, tiene razón, obviamente Pioli quiere pasta, No va pues a ser que fácil. No va a ser fácil, ¿eh? no va a ser fácil, pero la Fiorentina, si tanto apuesta por ciertos jugadores, pues también tendrá que apostar por no tener a un entrenador que realmente no le está potenciando a los jugadores. Claro, ¿qué te llevas por delante? ¿Al entrenador o la idea del club? Bueno, yo prefiero llevarme por delante el entrenador que tenga que pagar un poquito. Haciendo un homónimo en España, y por mucho que no sean compañeros de trabajo, precisamente, el Celta con Rafa Benítez sigue pagando el finiquito aún a día de hoy. Mira, esto va a pasar, van a echar a Pioli y ahí va a llegar Xavi del Barça. En verdad, o sea, dijiste Xavi, ¿no? Xavi Hernández. Yo creo que Xavi Hernández le conviene mucho la Fiorentina. Es un No, yo entrenador que pienso que siempre, igual, a siempre ha los dos, desarrollado talento. Bueno, a los estamos tirando un dos. triple, no creo. No, pero Xavi también le pesó mucho un equipo como el Barça y bajar un poco más el nivel hacia una Fiorentina le vendría muy bien. ¿Os acordáis de también Luis Enrique cuando acabó en Italia entrenando en la Roma? Entonces son Que como no cosas fue, que no fue muy allá, ¿eh? Si nos basamos en lo que es la experiencia italiana, no fue muy allá. Bueno, pero a eso me refiero. Y también la Fiorentina, pues un tío que potencia jugadores y que le gusta tocar el balón. Un paso a Italia para ganar un triplete. No, dos tripletes. Para ganar dos tripletes después. Exacto. Xavi Hernández, bueno, no es nuestra propuesta inicial, pero sí que es verdad que a mí Xavi Hernández no me disgustaría como desarrollador de talento joven. Y sobre todo porque yo creo que Italia lo que necesita es traer e importar desde otros países ese estilo más asociativo. Entonces, igual no es mala idea, cuidado. Es un triplazo. No, seguramente acaben trayendo a Matt Sarri, por ejemplo. Walter Matt Sarri. Sí. Tiene toda la pinta. Pero de momento vamos a dejarlo por aquí. ¿Por qué? Porque la Fiore es un desastre, con todas las letras, y vamos a seguir hablando en unos
no, menos de unos meses, si A lo es mejor un hablamos menos desastre, de eso. Sí, sí. claro, si es un desastre aún mayor o es un desastre un poquito menos. De momento tienen que salvar Veremos. los muebles. Entonces, vamos a acabar por aquí. Vamos, gracias por. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias. Suscribíos, recordadlo. Y seguidnos en todas nuestras redes sociales. Perdón que me trabo. Si queréis estar al tanto de todas las actualidades del calcio y todo lo que vayamos haciendo nosotros por aquí. Así que, Carlos. Chicos, que vaya todo muy bien y recordar que siempre calcio.